Os damos la bienvenida a Horizontes Educativos de Oxford University Press España, el podcast sobre educación y su valor transformador. Bienvenidos a un nuevo episodio de Horizontes Educativos, el podcast de Oxford University Press sobre educación. Yo soy Montse Costafreda, Professional Development Consultant dentro del Departamento de Desarrollo Profesional de Oxford University Press. Y hoy nos acompaña Marcos Ordiales. Tenemos muchas ganas de hablar con Marcos porque nos va a hablar de un tema que sí que es verdad que está muy en boca de todos, pero queremos saber su punto de vista y ver cómo él lo acaba plasmando en el aula. La neuroplasticidad y su impacto en el aprendizaje. Hola Marcos, ¿qué tal? Hola Monse, ¿qué tal? Lo primero, gracias por la invitación a este podcast. Y bueno, esperemos hablar algo interesante, que le resulte interesante a todas esas personas que están al otro lado, ¿no? Yo soy Marcos Ordiales, soy maestro y pedagogo con 20 años de experiencia en el aula. Y dedicado también a labores de formación a otros docentes. Sí, lo podemos nosotros corroborar porque has participado muchas veces en nuestras formaciones y por eso estamos tan contentos de tenerte, porque sabemos que la manera en que explicas las cosas nos llega siempre mucho. Por lo tanto, vamos a empezar y te voy a empezar preguntando sobre la neuroplasticidad, porque como decía al principio, es un concepto que últimamente aparece pues, en muchos contextos y parece que es un concepto que nos deja tranquilos en el sentido de que podemos aprender durante toda nuestra vida y podemos cambiar alguna conexión neuronal, pero realmente la neuroplasticidad, ¿cómo impacta en el aprendizaje y cómo impacta en el aula? Bueno, si tenemos en cuenta que la neuroplasticidad es la facultad que tiene el cerebro para cambiar la estructura a partir de nuestras experiencias y a partir de las acciones que nosotros tenemos en nuestra vida o de nuestro entorno, pues gran parte de nuestra vida la pasamos en la escuela, ¿no? Entonces, Todo ese tiempo que pasamos en la escuela, de lo que se trata es de enriquecer todas las experiencias, todo ese conocimiento, que al fin y al cabo va a implicar unos cambios en la estructura y en las funciones del cerebro. Es un concepto que no viene de ahora, es un concepto al fin y al cabo de la neurociencia, que ya con Ramón y Cajal ya se trabajaba y se estudiaba pues cómo cambiaba nuestro cerebro a partir de las experiencias, ¿no? Y vamos viendo a partir de los estudios que se van realizando, no es un concepto tampoco que digan que es un capricho ni que esto como va ocurriendo, sino que se van realizando diferentes experimentos, diferentes estudios, y bueno, se van sacando conclusiones muy interesantes de cómo cambia nuestro cerebro a partir de todas esas experiencias. Entonces, supongo que debe haber factores que puedan potenciar ese aprendizaje, porque estás diciendo que con los estudios que se están realizando, pues cada vez se dan más pasos para entender realmente cómo funciona el aprendizaje. En el aula, ¿qué factores pueden potenciar que el aprendizaje sea realmente significativo? Bueno, hay factores, unos más importantes, otros menos importantes, pero cualquier práctica que nosotros desarrollemos puede implicar esos cambios en nuestro cerebro. Desde el aprendizaje de un segundo idioma, pues está demostrado científicamente que áreas del cerebro como son de la memoria o del procesamiento auditivo, pues sí que se desarrollan con ese aprendizaje, o la práctica musical, o incluso los juegos de estrategia, que van a tener mucho que ver por las funciones ejecutivas. Bueno, todos esos factores se van a poder implicar esa neuroplasticidad. Y después hay otros factores que van a potenciar pues que haya un aprendizaje realmente significativo. Y esos factores, al fin y al cabo, llevan unas acciones en el aula, que si nosotros desarrollamos ese proceso de enseñanza que hacemos, bueno, pues nos queremos asegurar de alguna manera que ese proceso de aprendizaje también va a ser más significativo para nuestros alumnos. Y hay varios, hay muchos factores. Podemos hablar de la activación de conocimientos previos, que es el bagaje que al fin y al cabo los alumnos traen de sus casas, con sus familias, pues todas esas desigualdades, que al fin y al cabo para eso está también la educación pública, ¿no? Claro. Para tratar de paliar todas esas dificultades, pues ese bagaje que traes de casa, bueno, pues para guardar un nuevo conocimiento tenemos que tener en cuenta que siempre va conectado a un conocimiento que nosotros ya hemos adquirido. Claro. Yo siempre pongo el ejemplo de los guías turísticos, ¿no? Vamos de vacaciones a un lugar y estamos con un guía turístico y parece que si es un buen guía turístico te cuenta una serie de cosas que te impresionan, que te llaman la atención, y cuando llegas al día siguiente y se lo cuentas a tu familia o se lo cuentas a las personas que tienes de tu entorno, pues tú te acuerdas de todos los detalles, de lo que te ha contado, Pero si esos detalles pasan unos días, pues tienden a olvidarse. ¿Por qué? Porque posiblemente sí, la memoria a corto plazo te ha funcionado para contárselo a esas personas cercanas, pero si no lo has enlazado con otra serie de conocimientos que tú tengas antes, pues resulta mucho más complicado.
Entonces esto es la importancia que tiene la activación de conocimientos previos, que incluso hay estudios ya del año 73, ¿no? Con el ajedrez, ¿eh? Un estudio muy curioso, que lo que hacían era plantearles a 3 personas una posición de piezas de ajedrez en un tablero. Y tenían que memorizarlas. Las 3 personas no eran 3 personas cualquiera, era un maestro de ajedrez, un jugador experimentado y como decíamos, un novato, ¿no? Uno que, como podría ser yo. ¿Eh? Les planteaban situaciones de unas piezas, pero unas piezas que tenían una posición real, de una partida real. Cuando les mandaban reproducir cómo estaba ese tablero, que les daban unos segundos para observar y luego les tapaban y tenían que colocarlas ellos, se dieron cuenta que según tuvieses más conocimiento sobre el ajedrez, pues necesitabas menos oportunidades para lograr imitar o bueno, hacer una copia de esas fichas que le entregaban, ¿no? Sin embargo, claro, ¿por qué? Porque lo conectaba con partidas reales. El novato no tiene nada con que conectarlo, pero sí que el maestro o el jugador experimentado sí que lo conectaba. Sin embargo, cuando esas piezas estaban colocadas totalmente al azar, sin tener ningún tipo de relación con partidas reales, pues entonces les resultaba a los 3 igual de difícil colocar las piezas. Entonces, al final, todos esos conocimientos previos que tú tienes son los que te sirven para, bueno, de alguna manera, hacer todas esas conexiones neuronales para poder ir relacionando unas cosas con otras. Por eso también es muy importante pues, ver en el aula cómo nos podemos aprovechar de eso, ¿no? Exacto, justo es lo que iba a decir, es aprovechar los conocimientos que ya traen de casa, que puede ser que, siguiendo un poquito con el caso que nos explicabas, que algún alumno, pues su papá, su mamá o sus abuelos supieran de ajedrez, y el test lo hiciera mejor que cualquier otro que no había jugado nunca. Exactamente. ¿Verdad? Y nosotros en el aula también podemos hacer acciones para eso, ¿no? Pues dejarles muy claro ya desde el comienzo cuál es la idea general de lo que van a aprender, hacerles mucho hincapié para que ellos, según vayan recibiendo información, puedan ir enlazándolo. Tratar de hacerles ver la importancia de que entiendan todo lo que aprendan, que no sea un aprendizaje meramente memorístico, de repetición, y después pues hacer los típicos pues nubes de palabras o ideas generales sobre lo que sabes sobre este tema previas a eso, compartirlas con sus compañeros. Bueno, pues ese es uno de los aspectos importantes, la activación de conocimientos previos. Pero bueno, tenemos otro también muy importante, por ejemplo, como es practicar la evocación, ¿no? Evocación, que es un concepto así que nos parece así un poco complicado, ¿no? Al final nosotros cuando los chavales están aprendiendo algo, cuando nosotros vamos por la calle, ¿no? En cualquier contexto, nosotros recibimos unos estímulos, recibimos unos aspectos del exterior. Yo también siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, una boda, ¿no? Cuando alguien va a una boda, pues hay gente que se fija pues en el vestuario de la gente, otros se fija en la música, otros se fija pues si estaba a gusto en el asiento, otros se fija, bueno, en pequeños detalles, Esa es la codificación. Y tú recibes esos detalles y después los almacenas en esa memoria, primero en esa memoria de trabajo, que es la memoria, como la memoria RAM del ordenador, ¿no? Donde tú te entran unos estímulos y tienes otros aspectos de la memoria que traes a la realidad de ese momento para conectarlos. Y después pasan a la memoria a largo plazo. ¿La evocación qué es? Pues es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para traer toda esa información de la memoria a largo plazo, traerla a nuestra memoria de trabajo. Hay muchas veces que decimos, lo tengo en la punta de la lengua, eso, ¿no? Exacto, pero no me sale. Bueno, sabemos que está ahí en la memoria a largo plazo, está ahí en algún lugar de nuestro cerebro. Recordamos que alguna vez eso sí lo hemos aprendido de alguna manera, pero no somos capaces de evocarlo. Y esto mismo les pasa a nuestros alumnos cuando estudian, tienden a leer y releer. Leer y releer. Y claro, ese es un concepto que te puede engañar, porque te puede hacer pensar que te sabes algo, pero va mucho con la memoria a corto plazo. Claro. Por eso muchos chavales cuando llega esa prueba que les hacen, pues a lo mejor expulsan toda esa información y a los 5 días no se acuerdan de nada. Sí, que eso ha pasado mucho tradicionalmente, ¿verdad? Exactamente, pero recuerdo también que tradicionalmente a nosotros nos preguntaban la lección nuestros padres. Sí, totalmente. Y eso era evocar. Y no nos la preguntaban a veces cuando nosotros queríamos. Decían, no, tú vete a ver la tele un ratito, que ya luego yo te pregunto la lección un poco más adelante, ¿no? Sí. Entonces al final es darle sentido a todo eso. Bueno, lo que puedes aprender, que lo aprendas de una manera mejor. Y para eso pues tenemos que hacer esas prácticas. Al final hay que tener en cuenta también que cuanto mayor es el esfuerzo que hacemos por recordar algo, eso que nos preguntaban en la lección después de un rato, mayor es el impacto en nuestra memoria. Mayor es la capacidad que tenemos para luego que sea más probable de que lo podamos recordar. Claro. Y el hecho de ponerlos en nuestras palabras, ¿no? Los contenidos que estamos trabajando, ¿verdad? Ayuda también a codificar otra vez, entiendo. Eso es, y después cuando hacemos esa práctica de la vocación tenemos otras cosas que podemos hacer en el aula, ¿no? Muchas veces somos nosotros los que les dibujamos mapas conceptuales en la pizarra y que sean ellos los que los copien.
Bueno, pues darles la capacidad a ellos de que intenten primero hacer esos mapas conceptuales, no utilizando el libro como habitualmente lo hacemos, sino por medio de la evocación, de lo que te he hablado, hace el mapa conceptual, y una vez que lo hayan hecho, pues bueno, ya podemos ser nosotros los que les demos un mapa conceptual y ellos vayan viendo, oye, pues me ha fallado esto, me ha fallado lo otro. También que sean capaces de explicar a un compañero lo que han aprendido, ese aprendizaje cooperativo, ¿no? Claro. Y al final, cuando nos mandan a hacer ejercicios de matemáticas, que no repasemos cómo lo hemos hecho, que es muy típico, ¿no? Visualizas ahí, bueno, pues esto lo hice así y así. No, vuelve a hacerlo el ejercicio, practica la evocación. Claro. ¿Cómo lo puedes haciendo? Entonces, son prácticas que hacemos en el aula, que esta es otra muy característica del trabajar la evocación y que va a potenciar que tengamos ese aprendizaje más significativo, ¿no? Claro. Tenemos otra, por ejemplo, que es la práctica espaciada. Y es que cuando aprendemos a hacer algo, en vez de estar haciéndolo continuamente, bueno, pues que dejemos un periodo de tiempo. Esto, la gente que está a lo mejor preparando posiciones o que tiene un examen importante, ¿no? Es muy importante que sepas que cuando tú espacies esa práctica, le estás pidiendo a tu cerebro de alguna manera que trabaje más esa evocación. Claro. Bueno, pues eso también es una práctica que nos puede llevar al éxito, tanto como el dormir y descansar, porque en los momentos en los que nosotros estamos durmiendo, nuestro cerebro está llevando a cabo la reestructuración de todo lo que hemos aprendido, que hay mucha gente que dice, no, como tengo examen mañana, pues no, me pego toda la noche estudiando. No. Nuestro cerebro necesita también periodos de descanso. Y bueno, al final son todas esas prácticas que nosotros podemos ir desarrollando en el aula, pues de muchas maneras. Pues yo que sé, la práctica espaciada, pues que planifiquen bien todo lo que tienen que hacer y que tengan en cuenta de que si van estructurándolo de manera de que vayan espaciando esa información, que si estudian el tema 1, que estudien el 2, que estudien el 3 y que luego ya pasen a repasar el 1, que no estén con el 1, repaso el 1, el 2, repaso el 2. Bueno, que descansen lo suficiente. También que reduzcan de alguna manera todos esos distractores, ¿no? Hay gente que dice, me funciona estudiar con música. Sí. Bueno, pues es muy complicado eso. Es muy complicado. Al final tu cerebro está a dos cosas. Sí. Que hay gente que le puede funcionar, bueno, pues siempre hay casos aislados, pero no es lo ideal. Claro, lo estás saturando de alguna manera, entiendo. Al eso es. Igual que los estilos de aprendizaje, ¿no? Que muchas veces decimos, no, es que a mí se me da bien a aprender aquí. A mí, y tengo este estilo de aprendizaje. Bueno, científicamente no está demostrado que los estilos de aprendizaje funcionen. Lo que sí está demostrado es que la información, por cuantos más canales te entre, más fácil es que la recuerdes. Es decir, que no sea algo que solamente te entra por lo auditivo. No, que te entre por lo auditivo, que te entre por lo visual, que te entre por lo kinestésico, que te entre, bueno, por cuantos más canales entra de información en tu cerebro, pues más probable es que se te quede ahí. Más conexiones se deben crear. Exactamente. Y al final también esa mentalidad de crecimiento que tengas, ¿no? Que cuando tú tengas que ver por qué te ha salido bien o por qué te ha salido mal una cosa, pues que depende del factor a lo que creas. Estos son como las excusas, ¿no? No, siempre pongo excusa, fue la mala suerte. Claro, eso no es un factor controlable, la suerte, ¿no? Pero sí que el esfuerzo es un factor controlable o las horas que le has dedicado a algo. Bueno, pues esos factores a los que nosotros atribuimos nuestros éxitos o nuestros fracasos, en la medida en que pensemos que van con factores genéticos y entonces somos esos que decimos, pues se me dan más las matemáticas porque se le daban mal ya a mi padre, ¿no? Mentalidad fija, ¿no? Claro. Pero si tienes esa mentalidad de crecimiento de pensar, oye, pues cuantas horas más horas dedique a esto, pues mejor me va a salir, que al final es lo suyo, ¿no? Le vas a coger más gusto también, vas a coger más motivación en función de cómo te salga, pues eso va también a promover ese aprendizaje más significativo. Y después otra manera, pues otro claro es el aprendizaje cooperativo, que a mí me encanta, ¿no? Pues pero ya no se trata solo de que aprendas de lo que te pueden aportar las personas que tienes alrededor, sino ser capaz de generar buenos ambientes de aprendizaje. Y eso es como generar buenos ambientes de trabajo. Todos trabajamos mucho más contentos cuando hay un buen ambiente de aprendizaje. Bueno, pues todos esos factores potencian de alguna manera que nosotros y que nuestro cerebro se vaya adaptando y que tenga un aprendizaje mucho más productivo. Claro. Has hablado de la planificación y me he quedado con el concepto porque es verdad que cuando estudias y planificas lo que comentabas, ¿no? Voy a empezar por el tema 1, luego el 2, luego el 3. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros alumnos, nuestras alumnas, a planificar? Porque es una cosa que yo veo que cuesta y que muchas veces se lo toman como, otra vez, pues si ya lo he hecho, ahora voy a tener que repasar esto, ¿no? Es como lo que tú decías, igual releen y dicen, ya está. ¿Cómo podemos ayudarles a que planifiquen sus estudios? Porque a medida que van creciendo, cada vez es más importante. Por supuesto. Y, a ver, yo creo que el hecho es trabajar en clase mucho en las técnicas de estudio.
Claro. Darles una prioridad desde muy pequeñitos a enseñarles una serie de técnicas, una serie de estructuras que sepan que si las llevan a la práctica, pues tienen más posibilidades de tener éxito. Porque muchas veces delegamos en las familias ese hecho y las familias muchas no tienen esos conocimientos y van a recurrir muchas veces a lo tradicional, Claro. al preguntar la lección sin ningún tipo de orden, el hacerles Como unos lo hacía ejercicios. yo, ¿no? Cuando era joven, Evidentemente, ¿verdad? y entonces cuando hacemos las cosas por tradición, pues pasa también con los docentes, que muchas personas hacen las cosas por tradición, Claro. pensando que funcionan, y son esos docentes que a lo mejor pues no confían o no creen en las metodologías activas, son esos docentes que tienen una mentalidad fija, no una mentalidad de crecimiento en muchos aspectos. Bueno, pues eso mismo es lo que tenemos que hacer con ellos. Entonces, enseñarles unas estructuras de cómo lo tienen que hacer. Oye, pues lo mismo que estamos diciendo ahora, activación de conocimientos previos. Venga, ¿qué es lo que te suena a ti? Esto que te voy a preguntar, ¿qué te sonaba? ¿Con qué guarda relación? Porque tú estás trabajando a lo mejor la pintura del Renacimiento y lo ideal es que tengas conocimientos sobre la sociedad del Renacimiento para que puedas relacionar cosas. Eso cuando estamos hablando de secundario, ¿no? Pero cuando hablamos de primaria, pues cuando tenemos que sabernos los adjetivos, pues antes previamente es recomendable que sepan lo que son un sustantivo, ¿no? Porque al final es lo que está definiendo a lo que es un adjetivo. Pues activar esos conocimientos previos, luego practicar toda esa evocación, pues preguntarles, qué pasó otro rato, les volvemos a preguntar, vemos si lo tienen bien asimilado el concepto, si lo saben aplicar en los ejercicios. Al final es todas estas estrategias que hemos estado hablando, activación de conocimientos previos, evocación, práctica espaciada, lo que es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es muy importante, porque la memoria de trabajo es algo que no podemos trabajar para que se potencie esa memoria de trabajo, es decir, toda esa información con la que estamos jugando ahora en el presente. Entonces sí que está demostrado que hay ciertas prácticas que tratan de mejorar la atención o la concentración, como es la meditación o el mindfulness, que eso sí que nos deja que la memoria de trabajo pueda tener más éxito, ¿no? Yo siempre digo el ejemplo con esto de las multiplicaciones. Y yo ahora mismo o multiplicaciones o cálculo matemático, ¿no? Si yo ahora te pregunto, ¿cuántas son, Monse, 5 más 3? Pues bueno, no vas a tener mucha dificultad en saberlo, ¿no? No Y me si te preguntes pregunto, más por si acaso. y si te pregunto, ¿cuántas son 5 por 3? Tampoco vas a tener mucha dificultad, ¿no? Pero hay veces que le preguntas a la gente cuántas son 28 por 19, ¿eh? Y la gente ahí ya, su memoria de trabajo acabó. Claro, ¿eh? claro. Pero no se dan cuenta que es como el 28 20 veces, porque son 19 veces, son 20 veces, es decir, es el 28 10 veces y el 28 10 veces, que son 280 más 280, 560, y luego le quitas un 28, ¿no? Si nosotros somos capaces de saber esos trucos, esas estrategias, estamos potenciando que nuestra memoria de trabajo pueda jugar con muchas más información. Y que pueda resolver problemas que de otra manera no podrías resolver. Entonces, todas esas estrategias, bueno, pues lo ideal es que los alumnos lo sepan, ¿no? No un alumno que se enfrente siempre a decir 8 más 7, ¿y cómo hago 8 más 7? Y estoy contando con los dedos. Con Pues los 8 dedos, más 7 son sí. 8 más 8 y le quitas una. O 7 más 7 y le pones una. Claro. O descompones el 7 en 2 y en 5 y dices que 8 más 2 son 10 y le sumas 5 son 15, ¿no? Es decir, todos esos truquitos que nosotros les vamos dando por medio de las diferentes áreas a los alumnos, pues estamos potenciando esa neuroplasticidad para que ellos, cuando se enfrenten a ciertas situaciones de su vida diaria, pues tengan más posibilidad de tener éxito, ni más ni menos. Qué interesante, porque así de esa manera son unos aprendizajes, bueno, sería como metacognitivo, ¿no? Que estás aprendiendo a aprender y eso ya te lo llevas para toda la vida. Para toda la vida. Lo triste es que muchas veces, pues lo que te comentaba antes, lo delegamos en las familias. Claro. Y entonces, claro, ahí ya pasamos a la tradición. Y entonces, Claro. bueno, yo creo que desde los colegios, lo que pasa es que en los colegios también muchas veces estamos saturados de todo lo que se nos pide, ¿no? Cuando ahora nos llegan las diferentes leyes y nos van diciendo todo lo que tenemos que trabajar, pues a veces dices, es que si estoy trabajando una cosa, no estoy trabajando otra, ¿no? Pero ahí está la importancia de la evaluación competencial y del trabajo competencial, porque al final el trabajo competencial tiene unas competencias donde ahí sí que nos dicen que tenemos que enseñarles a aprender. Hay una competencia de aprender a aprender. Sí, exacto. Y entonces ahí es donde tenemos que, cada uno de nosotros desde las diferentes áreas, trabajar todos esos aspectos teniendo claro, como una cuestión de centro, ¿no? Cuáles son las prioridades y cuáles son los caminos, no que cada uno cuente su película en su asignatura, sino que todos sepamos más o menos las cosas que promueven el éxito para el aprendizaje de nuestros alumnos y las vayamos desarrollando poco a poco. Y como eso ahora pues está desde cada asignatura se puede ir haciendo, bueno, pues al final vamos a lograr esas cosas. ¿Y tú aconsejarías que pues, los diferentes profesores, profesoras del claustro puedan, que igual ya se hace, puedan coordinar estas estrategias de aprender a aprender para que durante toda la escolaridad, tanto sea desde infantil, primaria
incluso si el centro tiene secundaria, bachillerato, pues puedan ir creciendo. Eso sería lo ideal, pero igual que sería lo ideal para cualquier aspecto en la coordinación Claro. docente, es un aspecto básico. Igual que el uso de las metodologías activas, pues hay que coordinarse también. Oye, pues mira, tenemos unas prioridades. Vamos a trabajar en el aprendizaje cooperativo, pues en primer ciclo de primaria vamos a trabajar el lápices al centro Claro. y poco más, y las cabezas numeradas, ¿no? Y después Claro. cuando lleguemos al segundo ciclo vamos a ir añadiendo esta técnica cooperativa. Ya cuando lleguemos a secundaria, pues trabajaremos el rompecabezas, el jigsaw, ¿no? Quiero decir, estos aspectos de coordinación docente son básicos y también aprovecharnos también de las reuniones de padres para poder transmitirles a los padres todo eso, ¿no? Cuando nosotros trabajamos estos aspectos o trabajamos el aprendizaje cooperativo o trabajamos el no ponerles deberes, por ejemplo, ¿no? Nunca. Eso hay que explicárselo a los papás, a las mamás. Hay que decirles, mira, yo no lo hago por esto y cuando estoy haciendo esta activación de conocimientos previos es por esto y cuando preguntéis la lección tenéis que hacerlo de esta manera por esto. Y ellos lo entienden perfectamente, claro. No es un aspecto que luego ellos se te vayan a poner en contra. Puede ser que al principio no confíen demasiado en el método, que también claro, pasa. Porque les suena muy diferente, ¿no? Porque suena diferente, porque su tradición ha sido a veces contraria a todas estas cosas. Claro. Pero si es algo que funciona, van a ver con el paso del tiempo que las cosas salen bien. Y ahí es cuando ellos van a decir, oye, pues mira, yo no confía. A mí me ha pasado, en alguna tutoría final de curso, después de 2 años te llega algún padre y te dice, pues mira, no confiaba mucho en aquello que nos contaste en la primera reunión, pero he de decir después de 2 años que esto funciona. Bueno, Qué pues bien. al fin y al cabo tú tienes una evidencia científica, no, ellos no están leyendo libros de educación. Claro. Y hay algunos profes que tampoco, y esto por eso hay que contarlo, y estos podcasts están muy bien para que algunos profes se enteren de ciertos aspectos que podemos hacer en nuestro día a día, que no son demasiado significativos tampoco, sino cosas que muchas veces hacemos ya, pero otras cosas que podemos darle un pequeño giro, un pequeño cambio, claro. Y que nos van a ayudar a todos, a nosotros y sobre todo a ellos que son los protagonistas, que son los importantes. Claro que sí. Qué bien, qué interesante, Marcos. Ha sido una charla que yo creo que ha aportado muchas ideas que puede ayudar tanto a profesorado que no conociera tanto el tema como a familias que estén en ese proceso que tú comentabas de confiar en el profesorado para ver los resultados pues de diferentes maneras de trabajar. Y hemos aprendido mucho, o sea que no tengo más que agradecerte tu participación Pues y explicárnoslo de manera tan clara. Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Marcos. Gracias a vosotros y por la invitación, es siempre un placer. Gracias, Monse. Muchas gracias también a todos y todas los que nos escucháis. Esperamos que os haya gustado este episodio de hoy con Marcos Ordiales. Y esperamos pues encontrarnos pronto en el siguiente episodio de Horizontes Educativos. Gracias. Gracias por escuchar Horizontes Educativos. No olvidéis seguirnos para estar al día con vuestro podcast sobre educación.